presente al laboratorio número 5. Las pruebas a realizar son las siguientes: reconocimiento y análisis del tipo de inyector, pruebas de presión, prueba de LITI y prueba de sensor de temperatura. Asimismo, mi grupo está compuesto por mis compañeros Abraham Leguía Alarcón, Isaías Rodríguez, Cristian Hurtado y mi persona Ángela Paredes. Bueno, ahora vamos a hacer vamos a evaluar el sistema de evaluación, el sistema de combustible de este motor, que viene a ser el motor C13, para lo cual nosotros vamos a usar el ITI. Como podemos ver, ya tenemos el sistema conectado, donde tenemos nuestro CAD Data Link, un adapter, el puerto serial. Vamos a usar el ITI y las evaluaciones que nosotros vamos a realizar son la presión del combustible, temperatura del combustible, las RPM del motor y algunas otras más que están enfocados o relacionados con el sistema de combustible. Y estas evaluaciones lo vamos a hacer con el motor tanto a bajas RPM como en altas RPM. Ya bueno, dentro de las evaluaciones que nosotros vamos a desarrollar viene a ser el caudal de combustible, la posición del acelerador, la presión de aceite de motor, asimismo la temperatura de combustible, la velocidad del motor, la temperatura del aire de admisión, la presión del combustible, así como también la temperatura del refrigerante del motor. Son los parámetros básicos o esenciales que nosotros vamos a evaluar. Ahora encendemos el motor para hacer las evaluaciones. Estos parámetros que nosotros lo vamos a observar en la pantalla son las que nos envía la SM con el motor apagado. Ahora vamos a medir en bajas RPM y en altas RPM luego de arrancar el motor. Encendido, podemos ver los parámetros que se llegan a medir en bajas RPM. Asimismo, aceleramos el motor y como podemos ver algunos parámetros empiezan a subir. Ya con los resultados obtenidos, se llegaron a obtener los resultados con el motor apagado, el motor en bajas RPM y el motor en altas RPM. Nosotros hemos llegado a obtener ya el informe correspondiente y ya con estos resultados tenemos que comparar con el manual de servicio y verificar cuáles están dentro del rango especificado y cuáles no, para poder hacer las evaluaciones correspondientes. Vamos a medir la presión del sistema de combustible, en este caso en altas y bajas RPM. Cabe resaltar que también vamos a tomar la temperatura, en este caso de nuestra bomba de engranaje, del filtro de combustible y nuestra línea de rotor, el cual vamos a compararlo con los valores del manual para ver si nuestro motor se encuentra en óptimas condiciones. Cabe resaltar además que vamos a encender el equipo y vamos a tomar los valores en baja en vacío. Para ello vamos a usar una maleta de presiones, el cual tiene que estar en el rango, en este caso de 0 a 140 PSI, puesto que no podemos usar un valor menos, ya que podríamos dañar nuestro componente, en este caso la maleta de presiones. Asimismo, vamos a colocar un trapo en lo que es el niple de la toma de presiones, puesto que para evitar que el aceite salga y derrame al piso y bueno, nos ocasione una pérdida de trabajo.
sensores. Tenemos que identificar qué tipo de sensor es. Es un sensor analógico pasivo, porque después aquí lleva 2 cables. Para identificar la resistencia que tiene este sensor, vamos a hacerlo desconectado y vamos a medir. Así mismo también luego vamos a medir la temperatura de los filtros. La resistencia que nos sale en el multímetro es de 0.8 kiloohmios. Ahora vamos a verificar la temperatura del filtro. La temperatura del filtro nos sale 4.2 Celsius. Es hidráulicamente accionado y electrónicamente controlado. Estos inyectores funcionan a una presión de 24.000 psi, pero son accionadas de 60 a 4.000 psi. Tienen 5 fases. Los componentes que vemos es el solenoide, la válvula de accionamiento, el pistón intensificador, el émbolo, el barril y la tobera. El pistón intensificador aumenta la presión de Z1, ya que su área es más grande que el émbolo. Mi compañero va a hablar sobre las 5 fases. En este caso el inyector HEUI tiene 5 fases de inyección. La primera es la preinyección, que consta cuando el solenoide esté desactivado y el resorte inducido esté extendido. Esto impide que se ejerza presión de combustible. La presión de combustible y la presión del aceite son las mismas, y por lo cual en la preinyección la presión del aceite es igual a la presión del combustible, por lo cual no se logra la inyección. Después de esta tenemos la inyección piloto. En esta se activa el solenoide y el resorte inducido permite la apertura del aceite, generando una mayor presión en el émbolo intensificador. Después se realiza la apertura del aceite para drenaje, reduciendo la presión en el émbolo de restricción, permitiendo que el combustible pueda ser inyectado. Después tenemos la fase de inyección de retraso. En esta fase se vuelve a desenergizar el solenoide y el resorte inducido expande, impidiendo que el aceite que aumenta la presión hacia el émbolo intensificador disminuya y aumente la presión en el émbolo de restricción, impidiendo que el combustible pueda pasar. Después tenemos la inyección principal. En esta parte el solenoide se vuelve a activar y el resorte inducido permite el paso del aceite, aumentando la presión hacia el émbolo principal, al émbolo intensificador, permitiendo que el combustible sea inyectado una vez más. Por último, la fase de llenado, en el cual el solenoide se desactiva, permitiendo que el émbolo intensificador suba hacia arriba. Y en esa parte el combustible ingresa por estos orificios, permitiendo llenar la tobera. En este caso tenemos el sistema de inyección mecánica, el cual, como observamos, presenta un solenoide, el conjunto de la válvula y el inyector básicamente. Observamos acá que tenemos un resorte. Este resorte es accionado de forma mecánica por el eje de levas mediante el conjunto de balancines, el cual tiene 3 lóbulos. Un lóbulo para la válvula de admisión, otra para la válvula de escape y la tercera que viene a ser el lóbulo que va a impulsar al conjunto, en este caso conjunto tobera de nuestro inyector. Este inyector presenta 3 fases. La primera fase, que es la preinyección. Cuando hablamos de la preinyección, no tenemos ningún tipo de voltaje en lo que es el solenoide.
Entonces este se encuentra cerrado, sin embargo ya hay combustible en la parte interna de nuestro inyector, es decir, en el cilindro. La fase de la inyección consta de que le llega una señal al solenoide por medio del SM. El SM para esto ya obtuvo señales de lo que es de los sensores, tanto de presión, temperatura, etcétera. Entonces va a suministrar que se abra el fluido para la inyección mediante la tobera, es decir, va a presurizar el combustible. Y finalmente tenemos la tercera fase, que viene a ser el llenado. Esto se produce cuando por efecto del resorte la tobera se cierra, en el cual el suministro de corriente se corta por medio del SM porque ya no va a inyectar combustible. Asimismo podemos observar que tiene dos orines, el cual separa el combustible del aceite, puesto que de juntarse ambos componentes podrían hacer que nuestra inyección sea inadecuada, ocasionando que el rendimiento del motor sea deficiente. A la medición del sistema de presión, hemos observado al obtener los datos que hay un ligero desbalance. Básicamente en las revoluciones a bajas RPM de nuestro motor, ya que más o menos la del rango de presión era de 24 PSI. Por otro lado, la presión en altas RPM fue de acuerdo a lo especificado, ya que se encontraba en el rango de 90 a 95 PSI. Por último, para verificar las fallas en el sistema de combustible es necesario verificar el sensor, el voltaje que le llega, la resistencia que tiene, asimismo decidir si es coeficiente negativo o positivo.